este otro. Buenos días. Vamos a empezar esta sesión de la mañana del segundo día de esta reunión y vamos a hacerlo con la intervención de Alberto Angulo Morales, que es profesor titular de Historia Moderna de esta Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Es un especialista más en el siglo XVIII que en el siglo XVI, pero en cualquier caso él conoce también muy bien el siglo XVI y ha trabajado sobre este periodo en temas relacionados con el comercio y las aduanas y en general, digamos, que con la política comercial y las relaciones País Vasco-América también en esos periodos. De manera que tiene la palabra para hablarnos sobre el discurso ilustrado de... Es este el tuyo, ¿verdad? Sí. El discurso, sí, es que de repente pensaba a ver si me he saltado de línea, porque confieso que no veo muy bien ni con gafas ni sin ellas. El discurso ilustrado de Floranes, una primera historia de las aduanas en el País Vasco, siglos XIII-XVI. Tienes la palabra cuando quieras y media hora para tu intervención. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, egun on guztioi. Como muy bien ha indicado en la presentación, inicialmente el título de mi intervención era el discurso ilustrado de Floranes, una primera historia de las aduanas en el País Vasco, siglos XIII-XVI. Si se fijan en el programa, viene con interrogantes. Yo pensaba que me permitiría el texto de Floranes hacer una referencia a una primera historia de las aduanas del País Vasco. Si lo he puesto con interrogantes es porque realmente deja muchas dudas al respecto si es una primera historia o es un proyecto de definición política del siglo XVIII en el que se intentan utilizar de manera muy intencionada alguna información y la documentación, sobre todo de este periodo bajo medieval o medieval, bajo medieval y de inicios de la modernidad, un periodo realmente a veces difícil de definir. Bueno, el primer problema se planteaba realmente con el conocimiento de esta obra, porque estamos ante un manuscrito inédito de Rafael Floranes Encinas, que me imagino que mis compañeros de Valladolid les sonará el personaje, entre otras cosas porque los 30 años últimos de su vida los pasó en Valladolid. Es un ilustrado, es un historiador, un jurisconsulto de la segunda mitad del siglo XVIII. Las fechas biográficas lo concretan entre el nacimiento en 1743 y fallecimiento en 1801. Y yo lo que he intentado primero, mi primera intención fue el de aclarar cuál era el texto original. ¿Por qué? Al acudir a la bibliografía existente sobre Floranes y su obra, me encontré en primer lugar con la referencia que John Bilbao hace en la Enciclopedia General Ilustrada, al referirme en este caso concreto de las aduanas del País Vasco, evidentemente. Y en ella me encontraba la referencia a este autor, donde John Bilbao subrayaba su paso, su desposorio en Bilbao y su paso por Bilbao, donde rápidamente sale y se tiene que trasladar a Vitoria por un problema relativo a su falta de naturaleza vizcaína para poder actuar en una de las procuradurías de la audiencia vizcaína. Y el segundo dato importante que ofrece John Bilbao es la obra que él refiere con el título de Discurso histórico y legal sobre la exención y libertad de las tres nobles provincias vascongadas. Un manuscrito que se encontraba y que es el que cita en la Biblioteca Nacional y que a mí me llamó mucho la atención desde hace muchos años, no tanto por el título en un primer momento, sino por su subtítulo, o el segundo epígrafe, que es Origen del derecho de diezmos y el de las aduanas de Cantabria. Y ahí era donde partió mi idea, que es la que le propuse a Ernesto, de decir, voy a intentar trabajar el texto de Floranes para ver cómo utiliza o qué información a mediados, los años, en concreto el manuscrito lo podemos datar en 1776. Qué conciencia, qué conocimiento, qué preocupación existía en este contexto histórico determinado sobre ese origen de los diezmos. Y evidentemente ya con ese preámbulo pretendía plantearme que era el primer autor que había hecho una reflexión sobre el origen de los diezmos
de la mar y de las aduanas de Cantabria. Mi sorpresa fue cuando acudo a Francisco Aguilar Piñal, un autor creo que sobradamente conocido en su bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, y al acudir a La Voz de Floranes me encuentro que entre el elenco de obras, correspondencia, manuscritos impresos de Rafael de Floranes, Encinas y Robles. El uno le llama Rafael Floranes, el otro Rafael de Floranes, o sea, aparece también con ese juego ayer el bienveniste, bienveniste, y los cambios que nos explicó, si no me equivoco, Virginia, pues bueno, también se repiten en el caso de Rafael, el que fue luego señor de Tabaneros. Cita Francisco Aguilar el discurso histórico y legal sobre la exención y libertad de las tres nobles provincias vascongadas, origen del derecho de diezmos y el de las aduanas de Cantabria. Ahora bien, cuando acudo a... Francisco Aguilar hace referencia a ese manuscrito y a otro manuscrito del mismo autor, que es Discurso sobre el origen del derecho de diezmos, la antigüedad de las aduanas de Cantabria y libertad de comercio de las tres provincias vascongadas. Está jugando continuamente con los términos de distrito de Cantabria, derecho de diezmos, origen de las libertades y exenciones de las provincias. Unas veces se refiere a las provincias al distrito de Cantabria o a Cantabria, otras veces a las provincias vascongadas, y ya la situación se me complicó más aún cuando en los fondos de la institución Sancho el Sabio me encuentro con otro manuscrito u otra copia de ese manuscrito no publicado, que en este caso, perdonad, el texto es Discurso sobre el origen del derecho de los diezmos de las aduanas de Cantabria, especialmente de la de Vitoria y de la libertad que gozan para no pagarlos las tres muy nobles provincias de Álava, Guipúzcoa y Señorío. O sea, es el mismo texto con 3 o 4 nombres diferentes. ¿El por qué? Pues bueno, después de hacer una especie de intrahistoria del libro, de lo cual, como no soy experto en historia de la imprenta, ni historia de la lectura, ni historia de la cultura escrita, por decirlo de alguna manera, pues realmente me llevó mucho tiempo y muchos esfuerzos intentar saber si realmente estos 4 o 5 ejemplares con títulos diferentes contenían el mismo contenido, perdón, valga una redundancia, eran el mismo texto, el mismo contenido, y si era así, ¿por qué estaba variando el título? Realmente lo que nos encontramos es con una obra que, al igual que le ocurrió al Escudo de Fontecha y Salazar, que es una obra clásica en la foralidad vizcaína del siglo XVIII, no se editó en gran medida por la censura impuesta por los secretarios de Estado y despacho, a pesar de que los informes que se realizaron sobre la obra de Floranes no fueron, vamos a decir, no fueron excesivamente críticos con él. Entonces, el problema básicamente es que las copias que nos estamos encontrando son las copias que el propio Floranes preparó y remitió al Consulado de Bilbao, a la provincia de Guipúzcoa, a la provincia de Álava, y otras copias que llegaron, evidentemente, a Madrid. Algunas de ellas son las que nos encontramos en la Biblioteca Nacional, otras nos encontramos, en este caso las de la Biblioteca Nacional provienen de la Biblioteca del Duque del Infantado, otras fueron adquiridas por José Vargas Ponce, que en aquel momento las utilizó para intentar hacer una biografía de jurisconsultos del siglo XVIII, y otras llegaron a la Real Academia de la Historia. Podemos decir que de esas dudas iniciales, al final lo que nos encontramos es con la idea de que el contenido es el mismo. Ahora, a mí, como experto en el siglo XVIII, me sigue llamando la atención por qué en unos le llama Cantabria, por otros le llama Aduanas de Vitoria y por qué en otros les llama Provincias Vascongadas. La única conclusión a la que he podido llegar es que él no les llama de ninguna manera. Son los archiveros de las diferentes instituciones los que les van colocando esos títulos y corresponden a la delicada situación política en la que no voy a entrar porque se escapa del marco, aunque en el texto es una parte del trabajo, que es el contexto en el que se desarrolla la obra de este liebanés pasado por Bilbao, llegado a Vitoria en 1770, en donde reside durante un periodo de 7 años, y donde su carácter emprendedor y sus necesidades económicas le van a llevar a convertirse en un escribidor oficial de historias de las ciudades. En este caso hay que recordar que es autor de 2 obras que se publican entre 1774 y 75 sobre Vitoria y sobre el obispado que en aquel momento tanto Álava como Vitoria querían recuperar, ese obispado de origen medieval, el obispado de Armentia, y
que siempre contó con el apoyo tanto de las instituciones como de las oligarquías vitorianas y alavesas. El problema en este sentido es muy claro. El, entre comillas, por ir rápido, ataque foral o ataque contra la foralidad que se desarrolla por parte de los ministerios en el siglo XVIII, sobre todo a partir de los años 60, con los decretos de libertad de comercio y con la aparición de otros elementos que evidentemente tampoco tienen que ver con la fiscalidad medieval, pero sí con la fiscalidad de la Edad Moderna desde casi poco después del descubrimiento de América, que es la llegada de nuevos productos que hay que grabar, hace que en el siglo XVIII se produzca un reverdecer, una preocupación innata, tanto desde el punto de vista de la corona como de estos eruditos ilustrados que actúan en las provincias, con respecto a la reflexión necesaria para adecuar esos viejos instrumentos que es el sistema aduanero a las nuevas necesidades. ¿Se pueden poner o imponer nuevas gabelas a estos productos? Quiero decir, al cacao, al tabaco. Porque claro, la pregunta era como la que se hacían en 1727. Las disposiciones medievales permitían un abasto de todos los productos que fuesen para comer, beber y arder. Entonces nuestros queridos juristas provinciales decían que el tabaco también ardía y que por lo tanto estaba tan exento como estaba evidentemente la madera en el siglo XIV o en el siglo XV. O sea, la cuestión es cómo se adecúa ese viejo sistema del que hay un desconocimiento absoluto en el siglo XVIII debido a esa ofensiva. Entonces, el planteamiento de Florán es un planteamiento pues, muy atrevido. Primero porque no solo intenta hacer una reflexión sobre el origen del derecho de diezmos y las exenciones de las provincias y una justificación como tal, sobre todo ante la inexistencia de una historia o de historias expresas sobre tal cuestión y porque al mismo tiempo él mismo es consciente y reclama que la mayor parte de los informes con los que se están moviendo son los informes que hacen los administradores de esas aduanas y que son unos informes jurídicamente inexactos. Porque, como dice Bartolomé Clavero, Floranes tiene una concepción de la historia en la que todo es derecho. Él lo que va a intentar es analizar el proceso histórico de conformación de ese derecho, del origen del derecho de los diezmos de la mar y de las exenciones en base a la constitución foral y a los fueros de estas provincias. En ese sentido, como él dice, como en ninguno se pensó tomar las cosas desde el principio y dar ideas solemnes en la materia, ha parecido útil formalizar el presente con renovación de muchas especies que acaso no serán desagradables a los que aspiren a una instrucción completa acerca de estos ramos y su invención y progresos. A mí me ha parecido muy interesante el trabajo de Floranes en el sentido de que es la primera reflexión o el primer intento de reflexión sobre un problema que era esencial en el encaje constitucional de las provincias vascas en el siglo XVIII. Sobre todo porque el punto más débil de esas exenciones era el relativo a las aduanas. Las aduanas nunca son las aduanas del País Vasco, las aduanas son las aduanas de la corona. Entonces, el problema básicamente residía en que en aquel momento, me refiero al siglo XVIII, lo que se busca es una defensa uniforme de esa exención de cara a las tres provincias. Algo desconocido en los siglos medievales y en los dos primeros siglos de la modernidad, siglos XVI y XVII. Los escasos informes, como digo, son básicamente informes administrativos. La estructura del trabajo de Floranes es muy simple. Los primeros grandes apartados son un repaso por las tres provincias. ¿Cuáles son las peculiaridades jurídicas que permiten, desde la exención de Portago como inicio de esas exenciones hasta los acuerdos de 1516, de 1644 y de 1727, que son los tres hitos que él utiliza para definir de manera jurídica el peso de esa exención, el peso jurídico de esa exención.
Proyecta una primera visión global del nacimiento del derecho de los diezmos y de las aduanas en la península ibérica desde las leyes de partida de Alfonso el Sabio. Los cuerpos jurídicos medievales que utiliza son las leyes leyes de partida, el fuero real o fuero de las leyes, el fuero viejo de Castilla, el ordenamiento de Alcalá de 1348 o los apuntamientos de Cortes. También utiliza crónicas de época medieval, la de Pedro López de Ayala sobre Juan I, la de Juan Núñez de Villasán sobre Alfonso XI o la de Enrique III. Y luego las obras, vamos a decir, de carácter histórico, que son las que conforman la parte sustancial de su trabajo, desde la Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, las obras de Juan de Mariana, de Jerónimo de Zurita, de Juan de la Puente, Prudencio Sandoval, Esteban de Garibay, Juan de Laet, Juan de los Solórzano Pereira, José de Beitia Linaje, Gabriel de Henao, José de Moret, hasta las de Luis y Salazar y Castro. Hace un recorrido por los 2 siglos, por las 2 centurias en las que la producción historiográfica había sido relativamente relevante, los siglos XVI y XVII, en busca de ese origen. ¿Cómo lo resuelve finalmente? Lo resuelve de la manera más simple que podemos encontrar, y es acudiendo a los fueros de Vitoria y de Bilbao, y ampliando ese fuero originario, es el fuero de Logroño, evidentemente, diciendo que si Bilbao y Vitoria, como grandes capitales de esas 2 provincias, se sustentan sobre esos fueros y no existía ningún derecho de portango antes de que en estos territorios o en estas provincias, antes de producirse la incorporación, estas provincias estarían exentas. Luego lo que hace es la típica multiplicación o ampliación de esos fueros al resto de villas, aldeas, localidades de las provincias. Y luego lo conjuga con el conjunto de privilegios que sí son de concesión real, que se van remitiendo desde mediados del siglo XV hasta 1727, que es realmente el punto de referencia fundamental que él utiliza. En el caso alavés, no voy a poder entrar en los 3 casos, y sobre todo el de Vizcaya y el de Guipúzcoa son los menos relevantes, porque las constituciones forales, los fueros, me refiero, de Vizcaya y Guipúzcoa, son muy expresos, son muy nítidos en sus apreciaciones sobre esas exenciones. Sin embargo, el caso alavés era el que planteaba más problemas, porque la foralidad alavesa fundada en el cuaderno de hermandad no hacen referencia a la cuestión fiscal y a la cuestión aduanera. Por lo tanto, él lo que va a incidir es en el apartado de Álava, en el apartado de Alavés y sobre todo de Vitoria. Él hace un análisis jurídico del documento de la voluntaria entrega de 1332 y lo convierte en el pilar de la defensa alavesa, un contrato, como él entiende, entre Alfonso XI y la provincia, sobre el que se asienta la libertad comercial y la exención de gabelas. Al no ser súbditos de Castilla, al aplicarse el portazgo, no se les podría obligar a satisfacerlo. Posteriormente, evidentemente, aquí hay un recorrido, va acudiendo a diferentes mercedes y privilegios, como el privilegio del mercado franco de Enrique IV de 1466, etcétera, para sustentar ese argumento. Pero aquí viene lo más interesante. La única documentación que va a consultar va a ser la del Archivo Municipal de Vitoria y los libros de decretos provinciales de alaveses. Y esa es la parte documental en la que sustenta su trabajo. En el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, acude directamente a los fueros y con eso cierra el discurso documental de su alegato. En cuanto a las aduanas, es sorprendente, solo existe la de Vitoria y Orduña. Balmaseda no existe, las aduanillas guipuzcoanas tampoco existen, incluso las aduanillas subalternas alavesas de Bernedo, Santa Cruz de Campeza tampoco existen. En ningún momento, quiero decir que al menos se podría haber hecho alguna referencia. Es un universo que no existe. Él se centra en Vitoria y Orduña como los 2 ejes de su exposición. El caso guipuzcoano, en su tercer artículo, dice, y leo textualmente, este territorio parecía propiamente el domicilio del mérito, de suerte que a su exacta y esmerada legislación, más que congreso de exenciones, podemos llamarla lluvia. La verdad es que a veces es muy poético en sus fórmulas. Básicamente, el paraguas son los 2 instrumentos forales de Vizcaya y Guipúzcoa, y lo único que él está realmente intentando es unir el único territorio que no tiene esa foralidad que permita una exención que simplemente se base en la existencia de un conjunto de fueros y privilegios de periodo, propios del periodo medieval. En ese sentido, hace una breve referencia a lo que ayer también comentó Enrique Cantera, el ejemplo del recaudador de la Hacienda Real en tiempos de Enrique IV, el judío vitoriano Gaón, en 1463,
son muy pocos los datos, no hace ninguna referencia a la presencia o al mantenimiento entre 1400, entre mediados, no sé la fecha exacta, 1450 o 51, 1550, 60, de los diezmos de la mar en manos del condestable de Castilla. O sea, en cuanto a precisión histórica o en cuanto a utilidad de cara a hacer una investigación en el periodo medieval sobre el derecho de los diezmos a la mar, pues realmente el texto de Floranes es nulo. Solo es un recopilatorio de ese conjunto de ordenamientos medievales que probablemente si nos fuésemos a Ladero o Quesada nos los encontraremos allá. Hombre, lo que pasa es que Floranes lo hizo en 1776 y Ladero, que yo sepa, lo hizo un poco más tarde. Es la única gran diferencia. Y sobre todo que ha permanecido absolutamente oculto por dos malditas razones. Primero, porque no consiguió publicar. Todos estos manuscritos que he tenido que ir localizando no los pudo publicar. Y el segundo, porque todavía no sé muy bien por qué Juan Antonio Llorente, el riojano, el gran, ¿cómo llamarle?, azote de la foralidad, iba a decir el atacador, pero bueno, creo que no existe en el diccionario, el gran azote de los fueros vascos, lo utilizó. Y como lo utilizó, se ha convertido, vamos a decir, en un antiforalista, pero simplemente porque lo utilizó Llorente. Entonces, es llamativo este vacío historiográfico sobre este primer intento, por lo menos de recopilar y de tener una conciencia histórica de los orígenes de ese derecho de diezmos y sobre todo de por qué ese conjunto de disposiciones jurídicas permiten en el siglo XVIII, que no es realmente del siglo XVIII, sino desde 1644, crear lo que llamó Luis María Bilbao, una zona de baja presión fiscal, una zona exenta en cuanto al abasto y al pago de las gabelas o de los impuestos de carácter aduanero. Desde el punto de vista puramente fiscal, él es el que va a resaltar que Álava, y cito textualmente, de todo ha sido y es libre y exenta, así como lo son el mi señorío de Vizcaya y la mi provincia de Guipúzcoa, y se han regulado las dos provincias de aquel señorío por de una misma calidad y condición sin ninguna diferencia en lo sustancial. Se basa en el decreto de 1644 para entender que la raya, en este caso la frontera de la que luego va aquí a hablar nuestro compañero, de los lugares de Álava se repute y tenga también por límite de los repartimientos. O sea, a nosotros nos parece, sobre todo a los del 18, nos parece normal que las tres provincias formasen un espacio fiscal unitario y exento. Eso no lo fue nunca históricamente hasta el siglo XVIII. De hecho, desde 1644 y sobre todo a partir de 1727. Y en ese sentido sí que es muy interesante la reflexión y el trabajo que lleva adelante Floranes. ¿Cuál es el problema realmente de Floranes? Que Floranes vive fuera de su tiempo. Quizás por ser un jurista, es lo más probable, pero vive de espaldas a la guerra de sucesión y vive de espaldas a la realidad que se está produciendo desde la llegada al trono de Carlos III. Voy a leerles un pasaje, estoy creo que justo en el límite, y luego hacer unas breves conclusiones porque creo que es muy llamativo. En cierta medida nosotros los modernistas le llamamos monarquía compuesta, ahora ya ni monarquía compuesta porque cada historiador se ha inventado un término nuevo para hablar, para intentar definir lo que fue la corona española desde el siglo XVI, sobre todo los Austrias, siglos XVI y XVII. Él dice textualmente: son en una palabra como las plantas naturales que no porque estén muchas juntas y acorraladas en un mismo jardín o granja, deja de ostentar cada una la variedad, diversa condición y nativo fruto que le dio naturaleza. Sin violentar estas plantas, circuncidarlas, lastimarlas y sacudir en ellas mil llagas, estas plantas son las provincias, y cisuras, no es posible obligarlas a que convengan todas en una misma especie de producción. Así las provincias de diversa condición e instituto se deben contemplar otras tantas púas de diversos arbulillos, injertas, no confundidas en el tronco genérico de la corona, para que ostentando en él su firmeza y apoyo, no por eso dejen de deleitar con la hermosa variedad de condiciones que las dio naturaleza, produciendo cada cual las que corresponden a su especie sin envidia unas de otras. Dicho de otra manera, las provincias eran como las ciudades imperiales o eran como las repúblicas de Venecia y Florencia. O sea, Floranes, desde un punto de vista jurídico, se sumerge, bucea en la Edad Media para intentar
volver a justificar el modelo constitucional de la monarquía que había predominado en los siglos XVI y XVII frente a la ofensiva borbónica que se produce entre los decretos de libre comercio, el inicio de los decretos de libre comercio de 1765 a 1778, que es el momento contextual en el que se produce la obra. Es una descripción organicista y barroca, fuera de tiempo, o sea, fuera de su tiempo histórico, y que se basa sobre todo no tanto en un análisis histórico, sino en un análisis jurídico basado a su vez en la documentación de carácter medieval, en esos fueros urbanos que los quiere ampliar y aplicar a toda la provincia, y los privilegios obtenidos por cada uno de los territorios que irían en dirección opuesta, pero también defendiendo y protegiendo aquellos centros urbanos que habían gozado del fuero de Logroño y de las exenciones de portado desde tiempo medieval. Final, lo último. Además, para él todo este problema, entre comillas, es baladí, y cito textualmente. Floranes dice: el rey tiene acordonadas las provincias con rondas de ministros bien diligentes y les paga sueldo solo porque velen incesantemente sobre estas extracciones de mal porte. Sin embargo, de todo su desvelo y los terribles peligros a que se han expuesto, no han podido a la hora de esta desarraigar tan pernicioso vicio, se refiere al contrabando. Es por demás, los vicios subsistirán mientras haya hombres, sin que esto pueda ser más feliz el siglo en que estamos que el antecedente, porque en esta línea no hay siglo de oro. Básicamente el problema es el problema del contrabando. Y él lo que quiere definir, sustentándolo en el periodo medieval y utilizando ese conjunto jurídico medieval, es dos elementos. Uno, las tres provincias están en la misma situación jurídica con respecto a su exención fiscal, que es el punto, vuelvo a insistir, más débil del conjunto de exenciones y libertades de las provincias. Y dos, conforman un espacio uniforme, cosa que realmente, o la realidad que realmente no se va a producir más que de manera muy colateral en el Real Decreto de 12 de febrero de 1644, como fecha inicial de esa concepción unitaria, frente a la imagen que muchas veces los historiadores intentamos ofrecer de que las provincias vascas fueron exentas las tres juntas en la misma situación y de la misma manera desde aquellos tiempos inmemoriales, en el caso guipuzcoano desde que estaban agregados al Reino de Navarra, y en el caso de Vizcaya y de Guipúzcoa desde 1332, a la vez en 1332, y en el caso de Guipúzcoa desde tiempo inmemorial. Y bueno, con eso pues doy por terminada mi intervención. Muchas gracias.